Good afternoon. I'm going to start presentations. Thank you, Daniela and the library also for inviting me for this symposium to Pedro Mir that made me to reread his poetry and to rediscover him again. And I think I should continue exploring his tremendous work. There's a lot of things to talk about it. I'm going to present in Spanish. So I have to decide. I'm Zaida Corniel. Sorry. Okay. Minor detail. And you have the diagram here. So, I'm going to read, and I will try to read slow, so let me know if I'm going fast, really fast. La vida y obra de Pedro Mir estuvo marcada por la migración y el exilio. Esta última condición, producto de la situación política que vivía el país bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo desde el 1930 al 1961, dio el ritmo de divulgación de sus textos en la República Dominicana y en el extranjero. En mi intervención abordaré brevemente tres aspectos que considero definen su producción literaria. Primero, el impacto del ingenio azucarero. Segundo, el carácter performativo de su producción. Pedro Mir es de los pocos poetas dominicanos cuyos poemas han sido escenificados. Sus intervenciones, además, en lecturas públicas, proponían una puesta en escena. Y por último, la arritmia en la publicación de sus obras, de la que el autor mismo da cuenta en su introducción a Tres leyendas de colores, ensayo de interpretación de las tres primeras revoluciones del Nuevo Mundo, publicado en 1969. Aquí Pedro Mir revela los avatares de un texto y un autor en el exilio. Mir nació en San Pedro de Macorís en 1913, una ciudad en el este de la República Dominicana, donde la vida giraba en torno al ingenio azucarero. La industria del azúcar atrajo un gran número de inmigrantes de las Antillas menores y mayores durante el último tercio del siglo XIX, con capital, estas plantaciones mayormente estadounidenses. Los padres de Mir no escaparon a esta tendencia económica. Su madre era puertorriqueña y su padre un técnico cubano que había venido a laborar en el ingenio. Por estas circunstancias, el poeta se definía como un producto de las Antillas. Esta conciencia antillana estará presente en la obra poética, novelística e ensayística de Mir. El escritor siempre identificará el espacio desde donde habla. Él se sabe y reconoce como un producto colonial. Desde allí alzará su voz o interpelará al lector. Cito: procedente del fondo de la noche, vengo a hablar de un país, precisamente pobre de población, pero no es eso solamente. Natural de la noche, soy producto de un viaje. Dadme tiempo, coraje para hacer la canción. En este último verso, correspondiente al conocido poema Hay un país en el mundo, el poeta se reconoce vulnerable y mide fuerzas para continuar su narración. Este poema fue publicado en el exilio, La Habana, 1949. Es allí donde la declamadora Maricusa Ornes lo recibe de manos de su propio autor y lo estrena mundialmente el 15 de abril de 1951 en el Anfiteatro Nacional de La Habana. 13 años más tarde, el poema ve la luz en República Dominicana bajo el sello de Brigadas Dominicanas en 1962. Esta publicación era dirigida por la poeta Aida Cartagena Portalatín, también miembro del grupo de poesía Sorprendida, y que a su vez tenían una revista literaria.
Ese mismo año, es decir, el 27 de junio de 1962, Maricusa Ornes vuelve a representarlo en Bellas Artes, pero ahora ante el público dominicano que empezaba a respirar aires de libertad luego de la caída de la tiranía trujillista en el año 61. Además, son los años de efervescencias políticas y donde los artistas y escritores asumían el compromiso político a través de sus obras, un compromiso que ya Mir había asumido años atrás y por lo que había salido al exilio. Es la época cuando surgen grupos culturales como el Frente Cultural en la Universidad de Santo Domingo y más tarde, durante la posguerra, los grupos El Puño, La Isla, entre otros. Los poemas de Mir desde entonces forman parte del repertorio de varias agrupaciones de poesía coreana y popular que lo declamarán ante las multitudes. El poeta mismo será el mejor intérprete de su poesía. Tras su llegada al país en el 63, Mir se incorpora al cuerpo docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y empieza a participar en lecturas públicas. Se podría decir incluso que Mir inaugura lo que hoy se conoce como lectura performática. No solo leía sus versos, él los interpretaba con su voz melodiosa y profunda que arrobaba a las masas ansiosas de justicia. Aquel poeta social que había bautizado Juan Bosch en la página literaria del Listín Diario en el año 1937, ahora se hacía presencia. Tan pronto cayó la tiranía y después de su llegada al país, Mir comienza a publicar sus obras, ¿no? Como dijimos, en el 62, bajo el sello de Brigadas Dominicana, que luego le publica en el 63 Contracanto a Walt Whitman, pero fue el año 1969 donde el poeta divulgó varios títulos y publicó Poemas de Buen Amor, Amén de Mariposas, que narra el asesinato de las hermanas Mirabal, y Tres Leyendas de Colores, del cual voy a hablar más adelante. Este libro fue prologado primero por el prestigioso historiador español que estaba radicado en México, Rafael Altamira, o sea, que él escribió el prólogo en el año 1949, cuando Mir le pasó el manuscrito, pero este libro duró 20 años y fue publicado en el año 1969. Es interesante porque en este ensayo novelístico Pedro Mir se suma, aunque tardío, como dije anteriormente por la fecha de publicación, a la narrativa de otros autores caribeños que también estaban pensando temas raciales y también la relación de las colonias con sus metrópolis, como fue Frantz Fanon en Martinica, como también fue en Cuba Fernando Ortiz con Contrapunteo del tabaco y el azúcar. Con la salvedad de que el libro de Mir sitúa la obra en el terreno de la leyenda, es decir, este ensayo histórico, aunque basado en hechos reales, está sujeto a deformaciones y alteraciones. En estas leyendas, Mir toma como punto de partida las tres primeras rebeliones de clase en la española, el alzamiento de Francisco Roldán y de Enriquillo, y por último el del negro. En principio el libro fue titulado Dos hombres y un negro, y el autor explica por qué este último carecía de nombre. Y cito: el negro no tuvo tiempo de colocarse en pose para la historia, que es la forma dialéctica de la fotografía. Roldán y Enriquillo conocían la historia. El negro no conocía más que la opresión. Es pues anónimo. Ser anónimo es ser unánime. No tener nombre es tener el nombre de todos. Lo primero que llama la atención en la introducción es que Mir califica esta obra como de autor póstumo. Una descripción curiosa porque, como él mismo dice, siempre se habla de obras póstumas, publicadas después de la muerte de un autor, como era el caso del prólogo de Rafael Altamira. Esta clasificación se debía a que Mir consideraba que esta obra había muerto para su autor. La catalogaba de un fantasma y expone varias razones. Primero, le había cambiado el nombre, el título, ¿no?
En segundo lugar, había suprimido la introducción original contenida en el prólogo de Altamira porque Mir luego sintió la necesidad, y esto fue lo que me llamó la atención, de en su presentación contar las peripecias por las que pasó este manuscrito. Y en tercer lugar, este libro, después de 20 años, no representaba lo que en su momento. La verdad que yo sí creo que Tres leyendas de colores es una obra atrevida, como bien explica el autor en la presentación. Porque Mir adopta el discurso y la retórica de los conquistadores y cronistas y a su vez interpela al lector. En ella Mir da muestras de manejar la ironía para revelarnos el discurso colonial. Es una historia híbrida donde se entrecruza el texto académico, la lengua peninsular y la oralidad del español dominicano. A veces incorpora hasta trozos de escenas teatrales entre los personajes. En esa heterogeneidad que, como bien observa Cornejo Polar, no es anónima, sino contradictoria, Mir se apropia del discurso europeo para desde allí ejercer una crítica a la hegemonía política y cultural. Ahora me detendré un poco antes de terminar en las anécdotas que Mir expone en la introducción. En esta introducción, el poeta sienta el tono de la obra y nos hace cómplices de una historia que por momentos queda trunca, se detiene, abre y cierra paréntesis a veces muy largos, producto de los acontecimientos sociales y el exilio. En otras palabras, crea una historia de las peripecias de estas páginas cuyo original se pierde en manos de un editor. Después de recorrer los laberintos de quién sabe qué extraña tipografía, dice Mir, estoy citando ahora mismo. La copia en manos de Rafael Altamira parecía que se había perdido hasta que 16 años después el poeta Héctor Inchaustegui y Cabral, quien la había recibido y conservado durante sus años como embajador dominicano en México, se la devolvió a Mir en el año 1964. Al año siguiente, el manuscrito se fue a la imprenta, pero su tirada fue detenida por la Guerra de Abril de 1965 y el libro se perdió por segunda vez. Y cito, en aquellos momentos, dice Mir, las hojas del original se encontraban dispersas en manos de tipógrafos, correctores de prueba, en la baraúnda de impresos, pruebas rotas, trapos de limpiar la tinta y hasta calcetines de los obreros de aquella pintoresca impresora. Esta vez se perdió la última esperanza. Sin embargo, reapareció en manos de unos jóvenes que la reconstruyeron con algunas partes tiradas ya y otras que no habían sido tiradas aún. No sé por qué extraño milagro del cariño. Cierro la cita. Para coronar las aventuras de estas páginas, Mir consigna que el prólogo del profesor Altamira apareció milagrosamente entre unos papeles destinados al canasto de la basura, en casa de una hermana suya. Se lamenta también de no haber tenido tiempo de incluir 2 cartas del padre Las Casas en las que se describen sus entrevistas con Enriquillo cuando éste se encontraba alzado en las montañas de Baúl. Señala que las cartas habían sido encontradas por unos padres alemanes, pero no da nombres de sus autores o la fuente. Estas omisiones, cortes, revelan que la historia está incompleta. La pregunta sería, ¿por qué publicar una obra que el autor consideraba ya muerta? Esta afirmación es parte de la fábula de las 3 leyendas. Si bien es cierto que con esta obra Pedro Mir identifica los orígenes de las instituciones y conformación social, no solo de la sociedad dominicana, sino también latinoamericana en general, a través del levantamiento de Roldán, quien tras su alzamiento obliga a las autoridades coloniales
a reproducir el sistema de municipio que regía en España en la española, un sistema que de carácter popular pasó a ser un modo de la gente de común ascender socialmente y que hoy todos nosotros conocemos a través de nuestras propias autoridades gubernamentales. A esto añado que con esta obra Mir también inaugura una contranarrativa hacia el discurso colonial que aún seguía y sigue rigiendo a las sociedades latinoamericanas. Ahora vamos a continuar con Ginetta Candelario. Saida is a hard act to follow. She is, she totally is. Thank you, Saida. So I'm going to speak mostly in English, and I'll occasionally slip into Spanish as needed. So my name is Ginetta Candelario, as Saida said, and it's a pleasure. I was surprised to be included in this panel, not only because it's illustrious, but because I'm not a literary scholar. I'm a sociologist who's apparently a closet historian, according to my friends. And I have never written explicitly about Pedro Mir, informally or formally. But it occurred to me that the reason that Mary, I believe, was the person who recommended me, might have done so was because in a lot of ways my own scholarship has followed the paradigmatic model that Mir established. And the panel asked us to discuss what Mir has contributed to Dominican society and letters, but I'd like to kind of flip that question in keeping with one of his classic texts, which I brought a PDF of, which is La Raíz Dominicana de la Doctrina Monroe, which was published in 1972, so I think this kind of follows the history that Saida laid out very nicely. And in this text, Mead turns history on its head, historiography on its head, not only Dominican historiography, but I think equally importantly, US historiography, about the Americas, colonialism, and imperialism, right, which is a core part of the story, by claiming that, in fact, it was Santo Domingo, and specifically the Dominican Republic, that really makes the Monroe Doctrine the Monroe Doctrine. And in other words, U.S. interventionism in Santo Domingo, now at this point the Dominican Republic, following La Guerra de Restauración in 1871, the intervention by Grant, that forces the articulation of the presidential statement that Monroe made in 1823 as a doctrine, rather than simply a throwaway statement that he made in the context of concerns over Russia and the Northwest Territories of Oregon in the U.S., right, which is when President Monroe, for those of you who don't know, this is the moment in which President Monroe establishes or says in a State of the Union address, well, we have to have two spheres of influence, right? That there's the Americas, and those of us in the Americas, these newly independent nations, both North and South, will be asserting our sovereignty, right, and refusing continued European intervention or new European interventions now that we have decolonized ourselves, right, from England, from Spain, from France, etc. And in turn, we won't interfere in European affairs, right, military, political affairs. So we'll have these two spheres. Now this was just essentially a throwaway presidential speech, right, State of the Union, that did not in fact take form in foreign policy and was not articulated and was not actually established as a doctrine. Mead argues, I think really convincingly actually. And he says that it's actually things that are happening in Santo Domingo in the 1850s, specifically 1854, 10 years after the Dominican Republic is established in 1844, and specifically the filibustering, or the attempt to intervene in Dominican affairs by private agents, specifically William Casno and his wife, Cora Montgomery, or Jane McManus Casno, who some of you may know coined the term manifest destiny. She was actually the person who coined that term, not John O'Sullivan, which is the newspaper editor who sometimes is credited with doing that. It was actually a woman author. Who, these two folks, this couple, were part of the Texas agenda, the project to incorporate Texas into the United States, in other words, to steal it from Mexico, right, in the aftermath of the Mexican-American War.
And so that filibustering sort of settler colonial imperialist project that is emerging out of the United States in the aftermath of the Mexican-American War, they bring into the Caribbean, and specifically the Dominican Republic, okay? They had their eye on Cuba. That didn't work out for them because of Spain's continued and in fact increasing stronghold on Cuba. And also independence movements inside Cuba and Puerto Rico, El Grito de Lares y Yares, right? The two remaining colonies were made Cuba and Puerto Rico less appealing for US filibustering, right? But Santo Domingo, the Dominican Republic, on the other hand, seemed to them ripe for the taking, if you would. If not formally by the US, by US agents, right? Who could engineer, as they had in Texas, this kind of annexation through filibustering, right? So Casino's intervention and Cora Montgomery's intervention triggers this diplomatic kerfuffle, as Meade lays out, again very convincingly in this piece, that forces US governmental leaders to develop a rationale for why, in fact, the US should formally intervene in Dominican affairs of this moment. It's that first pass in 1854. The second pass comes after the reannexation of the Dominican Republic by Spain, the invited reannexation in 1861, right, which Santana engineered, and which immediately leads to La Guerra de Restauración, right, of 1863 and so forth, during which time the US is occupied with its own civil war, right? And so can't really pay too much attention to this violation of what is becoming articulated as the Monroe Doctrine. However, as soon as the US Civil War is finalized in 65, and Grant begins to assess this new territory, the question of emancipated people and so forth, the problem of Santo Domingo reemerges, right? And the possibility of annexing the Dominican Republic to deal with the problem of freed people in a region that still had two slave states flanking it, right, Cuba and Puerto Rico, begins to develop. So Meade lays out this whole history, right, and he argues very convincingly that, look, it's really the Dominican case that forces the US to articulate a political foreign policy doctrine that says that we have the right to intervene, eventually articulated as the Roosevelt Corollary, also triggered by Santo Domingo, right, in 1904. We have the right to intervene proactively in the affairs of other nations in the Americas to protect not only our national self-interest, but sovereignty, more broadly understood, even as we are developing actually an imperialist interventionist agenda, right? So what he does then is to center Santo Domingo in the story of the Americas, and specifically in the story of the United States, not as some ancillary forgotten país en el mundo, but actually as the theater, right, for the articulation of imperialist foreign policy doctrine. What he does, in other words, is to flip the map in the same way that Joaquin Torres does with his reverse map of the Americas. I don't know if you've seen that one, with South America's on top, right? In which he highlights also in the 1940s, actually 47, I think it was, he highlights that perspective is geopolitical, right? That where you are standing, the orientation is as much about geopolitics and power as it is about any kind of natural geography, okay? So, all of that then to say that in having read Pedro Meade, actually at the suggestion of Professor Torres Arian, who was my graduate school professor, I have to say, and one of my dissertation advisors, and now a longtime friend and colleague, and specifically Tres Leyendas de Colores and Un País en el Mundo, that recentering, right, of the relationship, the kind of shifting of perspectives of the relationship between the Dominican Republic, Santo Domingo, colonial Santo Domingo, the Dominican Republic, and what becomes the United States, and thinking about this triangulation of colonial and imperialist affairs, right, was enormously influential in my own work about how Dominicans develop their complex, contradictory relationship to blackness, to indigeneity, and to Europeanity, right? And that it is very much this geopolitical frame of triangulations between internal and external colonialisms and emerging imperialisms that produces
the context in which we develop these national identities, right, that are uneven and contradictory and also highly regional and situational, right? So to me, what is most fascinating about Needham, what I imagine is what invited me into this conversation, is that his historiography brings with it this, on the one hand, intense concern with materialism, right? The geopolitics and the materialism of the context, but also that profoundly humanistic, right, frame and sense of identity development, right? So it's that complexity that I think that he models so well in his historiography and in his wedding of social sciences and humanities, and that's the thing to me that I would say Mead has contributed as a frame for thinking, right? As a set of paradigms, as a encouragement, right, to shift, right, and to where you're standing when you are thinking about how power manifests and articulates itself, right, both at the national level and at the geopolitical and international level. So that's what I'll say. I'll have brief comments. I'm happy to, talk a little further about that. I'm also going to make some announcements later that maybe I'll save, or should I do them now? What do you think? I'll do it real quick. Leave it out of the video. Okay, so I'll say one more thing by way of announcement, because that way of thinking about centering Santo Domingo, instead of thinking of it always as somehow following the U.S., but rather very often leading the U.S., is informing my own work currently, which I've been undertaking now for 15 years on documenting the history of feminism in the Dominican Republic. I've just published 2 years ago with two co-authors a 2-volume collection, 1,500 pages, called 100 años de feminismo dominicano, del 1850 al 1960, donde, ahora voy a hablar en español, donde documentamos las fuentes primarias, o sea, documentos históricos recopilados en Santo Domingo, en París, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en New Jersey, en Massachusetts, en California, en México, en Caracas, o sea, a través de las 3 continentes, escritos por mujeres dominicanas que se autoidentificaron como feministas y que llevaron a cabo un proyecto político de ciudadanía, soberanía y autodeterminación política, económica, cultural y social en la República Dominicana. Y ahí me enteré en el curso de llevar a cabo esa investigación que las mujeres dominicanas, tanto como otras mujeres en América Latina, se autodenominaban como feministas algunos 30, 40 años antes que las mujeres en América del Norte, o sea, aquí en los Estados Unidos. Las norteamericanas, en particular las anglosajonas, no se llamaban feministas hasta los años más o menos 1913, 14, por ahí, ya terminándose el proyecto sufragista de los Estados Unidos. Y las únicas que usaban ese término feminista eran las anarquistas, que venían de Italia y Rusia, y que llevaban a cabo un proyecto de política que no tenía que ver con el sufragismo, sino con la determinación política de sí mismo y la liberación de sus comunidades, lo cual muchas veces no viene con una democracia liberal representativa que es opresiva en muchos sentidos, ¿no? Entonces las dominicanas se llamaban feministas desde los años 1880 y tanto, por lo que he podido documentar. Es decir, que si uno va a realmente ofrecer una narrativa de la historia del feminismo en las Américas y en el mundo, tenemos que empezar con Santo Domingo. O sea, y que las dominicanas eran parte de un movimiento líderes de mujeres, no eran siguientes. Y eso viene del mismo concepto paradigmático del feminismo, ¿no? ¿Cómo es que Santo Domingo encabeza un movimiento o una doctrina política, no solamente como es afectada por una corriente política de afuera, ¿no? Que es parte de la historia de la conversación actual, pero que muchas veces no lo sabemos porque no lo hemos estudiado, o sea, no hemos tenido los recursos ni la forma de pensar, de centralizar Santo Domingo en vez de considerarla como un origen, sino como un punto de partida. Ahora, dado eso, quiero también señalarle que atrás puse, yo soy actualmente la editora de una revista académica que está en Smith College que se llama Meridians, Feminism, Race, Transnationalism. Esta es la portada de la última edición, que es el arte de Iris Romero, que es una artista dominicana, y se llama Corazón Iluminado, y aquí le incluyo ejemplos para ustedes gratuitos
de una pieza escrita por la Altagracia Jean Joseph, que es una de las activistas reconocido en la República Dominicana que abogan por los derechos humanos de los dominicanos de ascendencia haitiana, que yo le publiqué su testimonio y está ahí atrás para que ustedes puedan disfrutar de él, y que el mes que viene el doctor Salián con su coautora Nancy Kahn y Rina España van a hablar en Smith College. Le puse los volantes para que ustedes, si están en la área o quieren hacer el viaje, lo invito que por favor vengan a escuchar al doctor Salián y a Rina España y Nancy Kahn. Parte de este Where is proyecto. Smith College? Northampton, Massachusetts, about That's 3 why- hours. That's why I don't know. But you can take the train, there's a I train now. can. All right, so this Good is both idea. in the back. So thank you, I'll stop there and thank you, CQ. And just in case you don't know, that Rina Espaillat is a phenomenal Dominican American poet who was hitting the press, who was a teen star poet in New York City in the 1940s, and that the Dominican community did not get to learn about her until there was a Dominican community that recognized itself with its own identity, yeah, which is very recent. And so, yeah, she's been, fighting it out with Anglo poets and being hugely admired by everyone. So, very much on that. I hope to use a poet of hers in my presentation tonight. Los mexicanos, pensando en por qué ese libro sobrevivió a través de tantas peripecias, los mexicanos tienen una frase que yo la aprendí de un amigo llamado Antonio Laborí del Museo de Historia y Geografía en el DF. La frase que él me enseñó es que, bueno, que cuando no te toca, no, que cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Entonces, ahora, a mí me interesa para esta ocasión hacer un par de provocaciones en torno a lo que yo le llamo el compromiso de Mir con la mundialidad de la historia dominicana, que está interconectada con la mundialidad de la historia caribeña. O sea, el Caribe con Santo Domingo en el centro, porque esa fue la cuna del proyecto colonizador, ¿verdad? Es lo que define el mundo moderno. O sea, el mundo que nosotros no tenemos, lo que arrancó de ahí, es totalmente distinto a todo lo que había ocurrido en la humanidad antes de esa conquista y colonización, incluyendo una cosa que queda clara en Tres leyendas de colores, que es la invención del racismo. ¿Ah? Antes, para él, para Mir, el momento cumbre primero es cuando los dueños de plantaciones de azúcar, ¿verdad? Que primero vino el encuentro que la historiografía dominicana sigue llamándole descubrimiento, ¿verdad? No obstante, esa gente que estaban ahí viviendo en todo el hemisferio sabían que ellos estaban ahí. Claro, claro. Y sabían que esos lugares existían. Sin embargo, nosotros seguimos aferrados a seguir llamando descubrimiento Conquista. y seguirle llamando también un gran aporte a la humanidad y a la civilización, ¿verdad? Que es una afrenta a la humanidad de todo lo que vivía en el hemisferio antes de llegar unos aventureros de ultramar buscando riquezas, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, cuando esta llegada accidental se les da, ¿verdad? Totalmente accidental, ¿verdad? Recuérdense que se llamaron la gente de acá, de toda la región, indios, porque este señor pensaba que había llegado a la India, ¿verdad? Entonces, hay un cómico de la India, ¿verdad? Que dice
el día del 12 de octubre, dice, hoy es que se celebra, se conmemora Colón. Y él dice, Colón, el problema conmigo, con él y yo es personal, porque yo es por culpa suya, yo tengo que decir que soy indio de la India. Ahora, la cuestión de la mundialidad, ¿verdad? Y eso está claro. Mir también publica un libro titulado El Gran Incendio, que básicamente muestra cómo se encuentran en Santo Domingo las dos grandes potencias coloniales con intereses en ultramar de ese mismo momento, que es Holanda y todo el mundo neerlandés, por un lado, y el mundo católico dirigido por España. Y que en ese encuentro, cuando España no le estaba respondiendo a sus vecinos, a sus colonos en la colonia de Santo Domingo, que fue la primera colonia, y comenzó a desatenderla debido a que comenzaron a aparecer otras posibilidades de atraco, ¿verdad? En el resto se fueron explorando nuevas zonas de enriquecimiento, y eso hizo que al no encontrarse el oro de todo el oro que se esperaba que se iba a encontrar en Santo Domingo, entonces comienzan a explorar otras zonas. Y eso hace que gradualmente le pongan menos caso a su colonia inicial, lo cual Holanda ve con buenos ojos. Porque dice, bueno, pues nosotros a lo mejor tenemos futuro ahí. Y comienzan a acercarse y comienzan a hacer negocios con los vecinos. Y los vecinos, que son católicos, pero que tienen hambre, entonces no van a decir, no, yo no puedo comprar de ustedes porque ustedes son enemigos de la corona española. ¿No? Entonces comienza lo que se llama el comercio interlope, que una palabra bonita para decir ilegal. Como ustedes saben que ilegal lo único que quiere decir es que no le contribuye al fisco, ¿verdad? Y que tiene implicaciones morales, es una moralidad puesta por el fisco. ¿Verdad? Pero que realmente cuando se enfrentan allí España y Holanda, el resultado de eso es la división de la isla. Porque entonces los españoles, como no tienen el compromiso suficiente para defender ese lugar, porque están sacando riquezas mucho más prometedoras en otras partes, entonces como que titubean. El crecimiento de la presencia extranjera, protestante, por cierto, que protestante, los holandeses son protestantes, lo quiere decir que hay una oposición de religiones, las dos grandes religiones mundiales enfrentadas allí, y dos éticas de dominación distintas, ¿verdad? Hay una ética española que es centralizada, y hay la ética más descentralizada, que es la que proponen los otros imperios, que entonces lo que hacen es que crean oportunidades para los individuos, como aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí desde muy temprano comenzó la corona británica a ofrecer oportunidades a individuos, ¿verdad? Sin que tuviese que todo el mundo reportar directamente a la corona en la metrópolis. Eso hace que la gente se le desarrolle un compromiso distinto, pero también hay una ética distinta, ¿verdad? Porque si tú estás, digamos, en Santo Domingo, pero eres, digamos, que eres un blanco, ¿verdad? De Barcelona, y eres pobre, ¿verdad? Estás educado, ¿verdad? Tu lealtad hacia el imperio no va a ser tan grande, ni tu tiranía contra aquellos que están en condiciones más desfavorecidas que la tuya, como los indios y los negros en ese momento, ¿verdad? Entonces se crea un ámbito moral distinto. El maltrato a la persona que tiene otro origen ancestral o otro fenotipo no prolifera tanto a nivel individual. Aquí sí prolifera a nivel individual. Aquí había gente que venía
y venía de Europa y venía preparado para ir a matar indios y a quitarle sus tierras. Porque era una oportunidad de enriquecimiento individual. ¿Ya? Bueno, al final se divide la isla porque España, en vez de decir, bueno, tenemos que enviar fuerzas para eliminar a los holandeses de allí, lo que hacen es que se inventa a través de este señor Osorio, que era el gobernador de toda la isla, quemar las partes de la isla, las ciudades, en esa parte de la isla donde estaba ocurriendo el comercio interno. ¿Ah? Y al quemarla, pues se supone que resolvieron el problema. Y luego entonces se tranquilizan, pero con el tiempo, ustedes saben, las llamas se enfrían, ¿verdad? Y entonces vinieron eventualmente allí, asentándose piratas franceses y eventualmente ya hay una población allí piratas franceses y buscavidas y aventureros franceses que también comienzan a ver ese espacio como un lugar, una tierra de nadie, donde ellos pueden buscarse lo suyo. Y comienzan a hacer sus plantacioncitas allí y a buscar sus par de esclavos y a comenzar a crear sus pequeñas industrias que luego van creciendo. Llega un momento en que la cosa ha crecido tanto que Francia decide reconocer ese espacio como una colonia francesa. Y ya es muy tarde para que España pueda hacer nada. Entonces tienen que eventualmente reconocer que es una isla dividida en dos soberanías distintas. De ahí eventualmente lo que sale es República Dominicana y Haití. ¿Verdad? Entonces, la Revolución Haitiana a final del siglo XVIII es un momento crucial en la historia de la humanidad. ¿Verdad? Es un momento fundamental en la historia. Ese no es un momento de la isla, es el mundo. Es cuando los imperios gobernantes en el mundo tienen que tomar partido con respecto a quién importa más. Si hay pueblos que importan, si hay grupos humanos, componentes humanos que importan más. Al final, concuerdan que sí, que los hay. Y entonces es un gran momento importante de la relación directa que hay entre la construcción del mundo moderno y el pensamiento racial. ¿Verdad? Eso arranca con Santo Domingo y eso lo hace evidente a manera así de flechazos muy bonitos, ¿verdad? Pedro Mir, en ese libro que se llama El Gran Incendio. Con respecto a la teatralidad de la obra de Mir, y que Saida lo ilustra muy bien, no solamente en la historiografía, sino también en la forma de él recitar su poesía, ¿verdad? A mí me parece que lo que está en juego ahí es el reconocimiento de Mir como poeta que entra en la historia, pero que no va a dejar su condición poética. Él va a estudiar todo lo que hay que estudiar para armarse de los datos, pero a la hora de verter esos datos, tiene que valerse de los recursos que le son importantes a él, en términos de expresión. Por ejemplo, yo recuerdo un momento donde él pone una escena en la que está las casas y Enriquillo, ¿verdad? Y cómo Enriquillo se deja seducir por la palabra de las casas, porque las casas había sido su confesor, ¿no? Sí. Y entonces ahí lo que sucede es que el gran héroe rebelde baja la guardia y queda seducido por la educación que ya había recibido, porque él había sido criado por una familia española, ¿verdad? Y que eran planteros y que por lo tanto no iban a ser revolucionarios, ¿verdad? Les estaba yendo muy bien. Entonces ahí es un momento, en gran medida, el triunfo de Enriquillo constituye un triunfo para el dominio colonial,
Porque entre las cosas que hacen a la hora de hacer las paces, entre las cosas que negocian, es que Enriquillo a partir de ahí se convierta no en cristiano, en persecutor de los alzados de verdad, ¿verdad? Que incluían no solamente no solamente a negros alzados, sino también a indios que eran radicales. Y entonces hay el caso que se me olvida del otro indio que Mir trata en esa obra, que era un tipo que según Mir no había entrado en ese negocio. Tamayo, ¿verdad? Es importantísimo. Y entonces, entonces si nos vamos a preguntar por qué Manuel Jesús Galván, nuestro gran novelista del siglo XX, ¿no?, escribe la gran obra glorificando a Enriquillo y no escribe la gran obra glorificando a Tamayo, ¿verdad? Que tenía uno que no hizo ninguna de esas concesiones al régimen ni que se hizo cómplice con el régimen en contra de su gente, ¿no? Por una razón muy sencilla, que él dice que una razón muy sencilla, y es que, y lo pone en una oración muy corta, es que Galván era un Enriquillo a la moderna, ¿verdad? Entonces hay una relación siempre directa entre con quién uno se identifica en el pasado y con quién uno se identifica en el presente, ¿verdad? Si tú consideras, por ejemplo, que aumentar el salario mínimo sería malo para la industria y malo para la economía, eso quiere decir que tú te estás identificando con el status quo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero cuando a mí dicen que sería malo para la economía, y yo digo, bueno, acá, entonces, ¿quién es la economía? ¿Verdad? ¿Y por qué tuvo esa gente que se beneficiaría, que podría pagar que podría pagar su alquiler con mayor facilidad, ¿verdad? Que podría, qué sé yo, a lo mejor un día coger vacaciones, que es tan difícil de coger para una persona con un salario mínimo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque ellos no son la economía, porque la mejoría de la mayoría de la población no son la economía, pero la industria sí, ¿verdad? Y los índices que vienen de Wall Street, de cómo ha subido esto y lo otro, ¿no? Entonces ese tipo de cosas en la que Mir no se pierde. Mir tiene otras cosas que, bueno, como todo, no vamos a hacer una glorificación de Mir completa. Tenemos que hacer una glorificación de Mir humana. Quiere decir que el hombre también cojea, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que no cojee. Lo que tienes que mirarte por dónde cojea. Y si cojea de un lado con el que tú puedes lidiar, ¿verdad? Si lo único que le gusta es fantasear, echársela de que ha hecho muchísimas cosas y cosas, está bien, podemos seguir siendo amigos. Porque tiene otras cosas que son dañinas para los demás, entonces hay que ver. Pero al final todos cojeamos. Entonces Mir cojea en el área, digamos, de género, ¿verdad? No le va muy bien en la representación de las hermanas Mirabal, pero eso lo podemos tratar para luego. Ahora estamos fijando más o menos en el aspecto de la historia. A mí lo que me queda claro es que Mir, el capítulo que yo le dediqué a Mir en el texto que fue mi tesis doctoral, que luego pasó a ser mi primer libro, el capítulo se intitula Pedro Mir and the Historical Imagination. Mir is entirely a poet of history. History is his subject matter. History, even while history is communicated through the personal experience of individuals, is how particular individuals are confronted with history. And his novel, Cuando amaba las tierras comuneras, is very clear in showing how you have these individual families who are in the midst of their own individual dramas, but they are affected in significant ways by stuff that happened in Dominican history, such as the first U.S. invasion
and the second and so on. Y finalmente, hablo mucho. No, para mí no, yo no sé. Lo único que yo añadiría es que, hablando luego de la mundialidad, if Santo Domingo was a test case for the U.S. to establish that it had the right to interfere anywhere in the hemisphere, yeah? And that should another European power mess with anywhere in the hemisphere, the U.S. will take it as an attack against the United States. Yeah? That meant also, and if Santo Domingo was so crucial for that policy, that also means that Santo Domingo marks the ascendancy of the United States as the ruling empire Right. in the modern world. Yeah? It is from Santo Domingo that you get that jump there to being not a world power, but the world power. And then that keeps growing, and it continues all the way up to the 1862, right? Where, I'm sorry, 1962, when you have the great confrontation between the new inter-imperial conflict, the Soviet Union and the United States. And there is, and Santo Domingo is not disconnected from the missile crisis, because just as you have the missile crisis, you have the Juan Bosch, the United States intervening directly in Dominican affairs so as to avoid another Cuba. And I could argue that they did avoid it. Yeah, and look at what we have now. That's right. Yeah. So I think I'll stop there, and I'll thank you for the opportunity. I'm very glad that I'm here for the first time. I like this cozy space, nice people, yeah, and the team is a phenomenal team. Daniela and the other leaders of the project. I'm very glad. Thank you very much for your attention. I'm not sure what time it is. It's okay. Q&A. Okay, so we have time for Q&A, right? Preocupaciones. Yo quiero decir algo. Muchas gracias por estar aquí. La academia ha venido a la comunidad a este encuentro con la comunidad y le agradecemos mucho esto, porque la ignorancia solamente se cura con el conocimiento. Yo creo en eso y yo creo que realmente nosotros nos necesitamos unos y otros. Y yo creo que el sueño de Pedro Mil se hace realidad con ustedes, porque yo sé que cada uno de ustedes en sus aulas, educando y dando conocimiento a las nuevas generaciones, que aquí me alegra mucho ver muchas caras jóvenes, aprendiendo de la dominicanidad, porque solamente así es que dando es como recibimos. Y realmente yo creo en eso y yo creo que le doy las gracias una y otra vez a World Up y a ustedes por hacer espacio para estar aquí acompañándonos en estos días. Yo eso no pido una respuesta, pero inspira una respuesta. So it's not only that la ignorancia se combate con el conocimiento, ¿verdad? Y tener espacios donde se puedan compartir conocimientos como este, es una cosa fundamental, ¿no? Yo puedo confesar, yo constantemente pienso en how expensive it is to participate in communities of knowledge. Participar en comunidades del saber es caro. ¿Ah? Y yo no sé, cada vez que tengo que confirmar mi participación en la próxima conferencia que se da en mi campo, que es the Modern Language Association, ¿ah? Que está en esta ocasión va a ser, qué sé yo, en Colorado, qué sé yo qué. Entonces yo comienzo primero reservar el vuelo para viajar y hacerlo con mucho tiempo para que no se encarezca demasiado, ¿no? Que luego el hotel, que luego la inscripción a la conferencia, y luego también uno tiene que ser miembro de la asociación para participar, uno tiene que reanudar
su condición de miembro, su condición de miembro. Cuando viene a ver, puede llegar fácil a $1.500, ¿verdad? Normalmente es un estimado, ¿no? $1.500 para participar en una conferencia. Nosotros, que somos de este tipo de origen ancestral, normalmente tenemos perfiles interdisciplinarios. Eso quiere decir que participamos en varias zonas del saber. Para la literatura, estudios étnicos, cuestiones, estudios culturales, traducción, género. Eso quiere decir que para nosotros estar realmente activos en nuestra combinación de campos, tenemos que ser miembros de más de una asociación. Si usted calcula todo eso, se puede convertir en una fortuna, ¿verdad? Lo que quiere decir, para cerrar, es que si yo no estuviese vinculado a una asociación, a una universidad que dispone de los fondos para ayudarme a cubrir esos gastos, yo no estaría ni mínimamente al tanto en lo que tengo que estar, en lo que tengo que saber para mantenerme activo, ¿no? Un proyecto como este de Word Up también va a subsistir si tiene recursos o si no tiene recursos. Entonces yo lo que propongo es que sigamos pensando en cómo este tipo de iniciativa, que es tan democratizador, ¿verdad? Porque lo que estamos creando, lo que yo espero que quede claro, es que la entrada al ámbito del saber no es democrática, para nada. Requiere recursos, y recursos muy sólidos, ¿no? Que no todo el mundo lo puede cubrir. Cuando una de nuestras asociaciones decide hacerse de que transcultural y deciden escoger a República Dominicana o Puerto Rico o un país del Caribe para hacer su reunión de ese año, yo les pago a ustedes para que encuentren cuántos de los locales, los nativos de ese país, van a estar presentes en las aulas de discusiones sobre estos temas tan importantes que se están dando en su suelo, ¿verdad? Sobre ellos. ¿Verdad? Entonces, no, I just wanted to basically say a project like this is expensive and it's to find some kind of way of and the survival requires some thinking on the part of everyone who cares. Para usar otra cosa, I think that we have a cultural norm, though, that responds to that, which is que cuando uno va a la fiesta, que hay una fiesta y uno va, pero alguien en su familia no puede ir, uno se lleva su plato, ¿verdad? Y se lo trae a la casa. Entonces yo lo que le digo siempre a mis estudiantes que esa es la obligación de uno, de los que llegamos a entrar a la fiesta donde la familia no ha sido invitada, o si fue invitada no pudo llegar, que tenemos la obligación de llevarnos el plato y traerlo a la comunidad y compartir, ¿verdad? Y luego abrir la puerta un poquito más, y quizá la ventana, y la puerta de atrás, para que puedan entrar y tomar el mando de la fiesta, dentro de nuestra capacidad. Y eso también quiere decir que si uno es profesor y entonces dice, llegan los estudiantes de grupos minoritarios, y que uno viene de esos orígenes y sabe de las dificultades materiales de esos grupos, que uno tiene que ser un aliado de esos estudiantes para que ellos lleguen a donde tienen que llegar y puedan lograr el acceso que nosotros disfrutamos a partir de romper muchos corosos. Sí, y también que ellos sepan que no es su logro individual, que no llegaron solos y no se pueden ir solos, que tienen que entender que fue un proyecto comunitario, de familia, de comunidad, de vecindario, y que tienen la obligación, ¿verdad?, de compartir lo que ganan allá. Usted dijo que el feminismo empezó 30 años en la República Dominicana antes de en Norteamérica. Entonces, ¿cuáles son las mujeres más importantes del feminismo dominicano? Y si las mujeres de Norteamérica cogieron ideas de ellos. Okay. Lo que yo dije para clarificar fue que la palabra, o sea, que ellas se llamaban feministas mucho antes que la mujer en América, en Estados Unidos, vamos a ponerlo así claro.
porque aquí en los Estados Unidos el proyecto realmente empezó, bueno, nació de la abolición de la esclavitud, el movimiento social para abolir la esclavitud. Y una de las metas clave de esas mujeres que se organizaron y se destacaron, vamos a decir, públicamente, era el sufragio, ¿verdad? El ganar el voto, el derecho a votar, a ser candidata, etcétera, etcétera. Entonces, sufragismo tiene una relación al feminismo, pero no es lo mismo. Es que quiero clarificar eso. En la República Dominicana, donde no había realmente un Estado donde un voto tenía valor, porque era caudillismo y ascensión al poder por caudillismo y guerra armada y esto y lo otro, entonces un voto no tenía sentido, porque era una democracia representativa, a pesar de tener una constitución, no se realiza de esa forma, ¿verdad? Entonces no tendría sentido en ningún momento buscar el sufragio. Eso sucede después. Realmente la palabra sufragista y el deseo de sufragio articulado fue después de la invasión, durante la invasión norteamericana del 16, en esa época, donde empezaron a hablar del sufragismo entre las mujeres dominicanas. ¿Por qué? Porque en ese momento que se está organizando un sistema de democracia representativa bajo gobernación militar, con ocupación extranjera. Entonces, el sufragismo trae arrastra esa historia de la intervención imperialista, etc. Y, de hecho, es bajo el Trujillato donde se le da a la mujer el voto. ¿No es cierto? Un voto bajo dictadura. Okay. Dicho todo eso, las dominicanas empezaron a usar el término feminismo. Yo postulo, porque he llevado más de 10 años investigando, lo que la palabra llega a través de una correspondencia entre Pancho, el esposo de Salomé, Francisco Ureña, que está, Francisco Enrique, que está estudiando en París, en medicina, y está ahí en el momento en que las feministas de Francia, de París, se están autodenominando ya también como feministas, porque fue una palabra que se usó para tacharla de mujeres macho, que de hecho fue el hijo del señor que escribió los Three Musketeers, Alexander de Dumas. Dumas. Fue el hijo, Dumas Fils, el hijo, que usó la palabra feminista como un insulto a las mujeres francesas que querían representarse políticamente. Entonces las mujeres francesas lo adoptaron de la misma forma que se adopta queer, ¿verdad? Que decir, no, ok, yo soy eso, pues bien, yo soy eso y lo celebro. Y yo creo, todavía no he encontrado la carta donde tengo la evidencia, pero hasta ahora tengo bastante evidencia circunstancial que en la correspondencia entre Salomé y Pancho es que llega la palabra a los círculos de las normalistas feministas que llegan a autodenominarse feministas en la República Dominicana. Es decir, que ahí encuentran una palabra que articula, que económicamente representa cuáles son sus agendas políticas, que es una agenda de soberanía personal y nacional, de autodeterminación y de formación cultural, social, el acceso a la educación laica, la extensión de la educación y también el desarrollo de un sistema de salud pública en todos los sentidos, la prevención de enfermedades, la disminución de enfermedades como leprosía, etcétera, pero también el bienestar materno, infantil, etcétera. O sea, un concepto de salud pública tanto biológico como social e institucional. ¿Okay? ¿Cuáles son esas mujeres? Algunas predatan a Salomé, por ejemplo, Socorro de Rosario Sánchez, que fue una de las primeras de establecer una escuela para niñas laica en los años 60, de hecho en el Cibao, y siguió con Escuela para la Formación Profesional de Mujeres. 1860. Sí, 1860, o sea, en ese momento justamente cuando se estaba terminando la Guerra de Restauración fue que Socorro pudo establecer la primera escuela laica para niñas en la calle del Sol de Santiago, y luego una escuela secundaria, una escuela profesional de farmacéutica, etc. Entonces yo diría que empezando con Socorro, que es donde abrimos nuestro libro 100 años de feminismo, es como una carta que Socorro le escribió al ayuntamiento pidiendo apoyo para esta escuela para niñas. Se tiene que hablar obviamente de Salomé y las normalistas que ella entrenó, el primer grupo de 3 y 2 y de ahí que fueron creciendo y aumentando. Pero el libro mío propio yo lo empiezo con Mercedes Mota, que no se conoce mucho en la historiografía dominicana, mucho menos en los Estados Unidos, que fue la primera mujer dominicana invitada a discursar en un congreso internacional sufragista, porque no eran feministas,
aquí en los Estados Unidos. En el 1901, cuando ella, representando a la República Dominicana, viajó con su gran amigo, el hijo de Salomé y Pancho, Pedro Enrique Ureña, que fue su compañero de niñez en Puerto Plata, y ella vino y habló en el Congreso de International Council of Women en Buffalo, en el 1901, unas cuantas semanitas antes de que asesinaran a President McKinley, a propósito. Fue una de las pocas mujeres que se le dio la palabra en ese congreso, mujeres latinoamericanas, porque las mujeres norteamericanas habían organizado su reunión en ese congreso. Entonces, es decir, y ella usó la palabra feminista. ¿Y por qué? Porque no era el voto, era la soberanía entendida mucho más ampliamente. Y a mí me interesa Mercedes Mota, porque si mal no recuerdo, ella es afrochina. Sí, su papá era un chino, inmigrante a la República Dominicana, no he podido conseguir ningún imagen, pero tampoco datos biográficos de él. Ya. Pero le voy a anunciar a ustedes por primera vez que No, anoche mismo... que lo que esas cosas me interesa siempre puntualizarlas, porque se ha pensado en los otros raciales en República Dominicana como agentes externos a la norma, ¿verdad? Y que la norma es lo español, lo blanco español, y que los otros son cosas que, como, ¿verdad? Pegado ahí. Contaminación. Sí, ¿verdad? Pero realmente la historia, De Mercedes, sí. inclusive del feminismo, también vamos a encontrar el protagonismo de mujeres de distintas etnias. Afrochina, sí. A ella la tacharon por filipina en Búfalo, en esa conferencia de la exposición panamericana. Le preguntaron que sería filipina. No, yo soy dominicana. Entonces, nada, sí, anoche mismo hablé con el sobrino de Mercedes Mota, que está en Atlanta, y me voy a reunir con él para ver si consigo papeles. Pero, anyway, el caso es que es una historia que realmente no se ha escrito, y ha tomado más de 15 años reconstruirla, precisamente por ese problema de que si ha sido difícil establecer una historiografía mundializada de la República Dominicana, el aspecto de género mucho más difícil todavía. Daniela, you look like you're about to tell us something. A mí, la última, perdonen, esta va dirigida a cualquiera, pero a Silvio principalmente, porque yo sé que él ha escrito sobre esto, porque hablando de las plantaciones de la República Dominicana, y era un tema que Pedro Mil era un gran exponente de eso. Allá llegaron los primeros esclavos de África, ¿verdad? Correcto. Los primeros negros de África llegan a la República Dominicana. Entonces, ya. A Santo Domingo, sí. 1502. En 1500. Con Obando, Nicolás de Obando. ¿Y ustedes saben cuántos llegaron? Eso, sí, porque eso está yo no lo recuerdo, pero sí, porque son en parte de marineros. Entonces, esa cosa, hay una contabilidad para eso, muy organizado, por cierto. Ahí no podía... libro de Llegan los David, primeros los libros de esclavos David. negros a la República De Cillier, Sí, el libro de ellos- Cillier lo... sí. Ajá, de Cillier lo pone... Ellos llegan en el 1502, y para que vean lo que es la lucha por la libertad de los seres humanos y la lucha por la dignidad humana, en el 1503 las autoridades coloniales están escribiendo a la metrópolis, pidiendo ayuda para que los auxilien con este problema que están teniendo, que es estos negros que se están alzando y se están yendo a las montañas y se están uniendo con indios y cuantas cosas, y se está armando Vikingo. sí, así mismo. Muchas gracias. Que en Cuba no los querían, a los negros Sí. querían There's a lot of mencionan that. incluso los You look at bigotes, Claro, porque que se escapaban. porque Bueno, los que no estaban socializados ya. Creo que vamos a hacer una pausa. Por favor, gracias a todos los participantes. Señorita Candelario, quería decirles otra vez que tenemos todos los libros, tenemos muchos libros ahí enfrente. En inglés es la traducción de Mir, también tenemos la poesía completa de Mir, tenemos varios ejemplares de esto, pero también las letras dispersas, varios. Y después de Silvio Torresellán tenemos algunos libros, pero el más recién es The Once and Future Muse, sobre Rina Espaillat, de que habló antes. Y también el libro de Gineta, ahí, a
muy lindo, Black Behind the Ears, no el libro de que hablaba recién, pero Se va a salir en español en Santo Domingo este año, publicado por Intel. Sí, finalmente. bueno, y muchos más. Entonces hacemos una pausa, pueden usar el baño, pueden comprar libros.